Entonces, hoy quiero hablarles acerca de esta reflexión, más que una enseñanza, más que ustedes se vayan de aquí con una enseñanza más o una enseñanza más en su colección, porque yo creo que aquí todos tenemos enseñanzas que hemos aprendido por muchos años. Yo le he estado pidiendo a Dios y orando por esta reunión ya hace varias semanas, y más que una enseñanza o prédica, lo que sea, es que podamos salir de aquí con una pregunta. Una de las cosas que una de las reuniones que más me ha transformado en mi vida fue una reunión de hombres hace muchos años en el área financiera. Yo me acuerdo que yo salí de ahí mal, salí muy mal porque me di cuenta lo mal que estaba. Eso fue hace muchos años en Woodstock, más o menos como 10 años o 11 años, donde una persona vino a hablar acerca de finanzas, las finanzas del reino. Uy, yo salí de ahí vuelto nada. Y dije, no, yo estoy re mal. Y yo quiero que el día de ustedes salgan de aquí mal, literalmente, que salgan de aquí con una patada en el estómago, espero que así sea, que salgan de aquí reflexionando y que salgan de aquí con un deseo en su corazón de hacer algo más, un poco más, porque yo creo que todos podemos hacer algo más, ¿verdad? Y esa es la intención, ¿no? Eso es lo que yo siento de parte de Dios, compartirles el día de hoy. Yo no sé si ustedes saben, pero yo creo que, no sé si ustedes saben, pero algún día vamos a morir, ¿verdad? A menos que llegue Jesús antes, ¿no? Que yo lo veo un poquito como no tan cercano, pero puede ser cercano, no sabemos realmente, pero ustedes sabían eso, que van a morir, ¿verdad? Que algún día van a morir. No sabemos cuándo va a pasar, si va a pasar en un año, ojalá y no, ojalá pasen muchos años, pero eso es una realidad, que eso es una de las cosas más seguras que tenemos en nuestra vida. ¿Sabían eso? No importa que tengas 20 hoy, o 16, o 18 años, o 30, o 40, o 50, o 60. Claro, cuando uno ya va llegando, va subiendo, uno ya ve la vaina más cerca. Sí. Y ya comienza uno a reflexionar más. Por eso es que los mayores de edad, los de 40, los de 50, comienzan a reflexionar más, a pensar más. Porque dicen, uy, no, espérate que ya la vuelta está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya eso está cerca. Pero es una realidad, vamos a morir algún día y la pregunta es, ¿qué le vamos a dejar a nuestras generaciones? ¿Una herencia o un legado? O ambas, que sería mejor, sería buenísimo dejarles ambas, porque una herencia, pues básicamente una herencia es algo que dejamos. Yo dejo una herencia, una casa, un carro, qué sé yo, cuentas bancarias, ojalá no sean deudas, ¿verdad? Porque hay padres que lamentablemente dejan herencias deudas. Pero más importante que la herencia es el legado, porque básicamente el legado es transmitir algo. Dejar un legado es transmitir algo. Si yo dejo legado y dejo herencia, pues básicamente la persona va a hacer algo con esa herencia. Pero si solamente dejo herencia y no dejo legado, va a ser ilusión, va a ser simplemente algo material. Como me decía mi esposa anoche, que le comentaba esto, y ella me decía, la herencia se gasta, más el legado permanece. ¿Sí? La herencia se gasta, más el legado permanece. Y yo he visto personas que tienen legado y otras y no tienen herencia, y he visto conozco personas que tienen herencia y no tienen legado, y he visto y conozco personas que tienen herencia y que tienen legado, y la diferencia es total. Y yo quiero decirles que esa es nuestra labor. Yo no sé a cuántos de los que estamos aquí, sus papás, sus padres les dejó herencia y les dejó legado, o les dejó ambas, o no les dejó ninguna, ¿verdad? No sé a cuántos les haya pasado. Pero la idea del día de hoy, lo que quiero compartirles es eso, dejar un legado espiritual. Y ese legado espiritual es básicamente el carácter de Cristo. Dejarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, tanto hijos biológicos como hijos espirituales, dejarles un legado, que el mejor legado es Cristo. Dejarles el legado, el carácter de Cristo. Y somos nosotros los responsables de que eso suceda. No es mi vecino, no es el pastor, no es más nadie, sino que somos nosotros los responsables de que eso suceda, primeramente nosotros, y luego, básicamente, en los demás, en lo que está alrededor nuestro. No importa si estás casado, si no estás casado, si tienes hijos, si no tienes hijos, lo importante es entender que puedes dejar un legado, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Ya la herencia, pues será de mayor bendición, pero sin legado no sería bendición. Ahorita les contaré una historia más adelante referente a eso. Pero para poder ver esa parte, para poder dejar una herencia, pero para poder dejar un legado, ¿verdad? Lo primero que debe pasar en nosotros es que tenemos que vernos como Dios nos ve. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Y eso es una frase, yo no sé si ustedes me han escuchado los últimos domingos,
Pero he venido hablando mucho de eso. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Porque si nosotros no nos vemos como Dios nos ve, básicamente no entendemos el por qué estamos aquí y para qué estamos acá. Básicamente estaríamos viviendo simplemente el día a día, el momento, el tiempo, el presente, que no está malo, pero si yo entiendo quién yo soy y de dónde vengo, quién yo soy y para dónde voy, entonces yo puedo dejar un legado a los que vienen. Y ese era Jesús. Jesús sabía de dónde venía, Jesús sabía dónde estaba y Jesús sabía para dónde iba. Por eso él tenía muy claro su propósito en la tierra. Él no perdía un segundo, él no perdía un minuto. Él sabía que tenía que dejar un legado. Y les hago una pregunta, ¿el legado que dejó Jesús ha sido bueno o no? Yo creo que sí. Hasta el día de hoy estamos aquí reunidos gracias a Jesús. A más nada, o sea, más nada estamos aquí reunidos. Lo que yo venía hablando los domingos, ¿qué nos une? No nos une el fútbol, aunque a algunos les gusta, a otros no. No nos une el basquetbol, aunque no les gusta, a otros no. No nos une el dinero, porque algunos lo tienen, otros de pronto no lo tienen tanto. Todo lo que nos une y la razón por la que estamos aquí reunidos es por Jesús. Por Él. Y el legado que Él dejó fue básicamente eso, porque Él sabía quién era. Él sabía quién era delante de Dios. Entonces, hasta que nosotros no nos veamos como Dios nos ve, pues no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, muy importante eso. Ha sido para mí impresionante el reflexionar en ese tema todo el tiempo. Tengo que verme como Dios me ve. Porque es muy fácil, y lo aprendía con Daniel esta semana que hablé, es muy fácil que este mundo nos abruma, o sea, nos desenfoca. El trabajo, el dinero, que lo uno, que lo otro, que el virus, que las noticias, toda esa información nos desenfoca y nos lleva a creer que nosotros estamos aquí, que nosotros somos esto, cuando nosotros somos algo mucho más grande, hacemos parte de algo mucho más grande. Pero con todo el deporte, los hobbies, todo este tipo de cosas, comenzamos a vivir la vida sin tener claridad por qué estamos aquí, para qué estamos acá. Entonces es algo que tenemos que reflexionar todo el tiempo, porque muchas veces lo terminamos viviendo para las cosas, terminamos viviendo para pagar la renta del mes, el bill del mes, terminamos viviendo para eso. Yo tengo una serie de preguntas acá, y es, ¿nuestra vida gira alrededor de qué? Esa es una pregunta que quiero ¿sobre qué gira tu vida alrededor en este momento? Sobre ir a la universidad, sobre poder llegar a sacar el diploma que quieres sacar, de poder tener el trabajo que quieres tener, de poder trabajar con el gobierno, de poder tener tantas cosas que pueden estar girando alrededor de tu vida en este momento. ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Por qué no levantamos? Me hago parte. ¿Por qué no levantamos cada mañana? ¿Para qué nos levantamos cada mañana? ¿Verdad? Para poder ir a trabajar, ir y cumplir las 8 horas que tenemos que cumplir. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, básicamente? ¿Verdad? Entonces, esas preguntas nos tienen que llevar a reflexionar porque básicamente, de una manera a veces inconsciente, terminamos viviendo para el día a día. Terminamos viviendo para el mundo. Terminamos viviendo para lo que el mundo quiere que yo sea y no para lo que Dios quiere que yo sea. Por eso es muy importante lo que les decía, que para poder dejar un legado, tenemos que vernos como Dios nos ve, no como el mundo nos quiere hacer ver. Porque es una realidad que este mundo nos impregna, este mundo nos abruma, este mundo nos llena de tantas cosas y uno básicamente vive para este mundo. Entonces, como les decía, ¿para qué nos levantamos cada mañana? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es nuestro principal objetivo? ¿Cómo nos vemos? Va a depender mucho de eso, de cómo nos vemos. Cuando me miro al espejo, ¿cómo me veo? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Y la respuesta a esta pregunta va a estar basada en lo que depende de nuestras vidas. Vivimos para bajar de peso, vivimos para de pronto ser libres financieramente, de pronto vivimos para poder comprar la casa que tanto queremos. ¿Será que vivimos? Eso es una de las cosas que Juan nos compartía cuando estuvo en nuestra casa, el testimonio o Julia, no me acuerdo si fue Juan o Julia, creo que los dos, de que se dieron cuenta de que comprar la casa no era el máximo de sus vidas. Que hasta el día que ellos entregaron ese anhelo en su corazón de que, bueno, Señor, el día que tú quieras, y cuando le entregaron al Señor eso fue cuando pasó todo. Ya tiene la casa y ese no es el fin de sus vidas. Chévere tenerla porque eso hace parte de la herencia, ¿me hago entender? Hace parte de lo que voy a dejarle a mis hijos. Yo también quiero tener una casa.
Pero yo entiendo que yo no vivo para comprar la casa. ¿Sí me hago entender? Yo no vivo para eso. Si yo viviera para eso, estoy perdiendo mi vida aquí. Si estoy viviendo para poder viajar, para poder tener lo que yo quiero, pues estoy viviendo para lo que no es. Yo tengo que entender que yo estoy aquí para poder cumplir un propósito mucho más grande de lo que yo quiera hacer con mi propia vida. Entonces, es muy importante esas preguntas, porque esas preguntas nos van a llevar a ver cómo realmente nos vemos, como un trabajador, como una persona que quiere bajar de peso, como que quiere comprar una casa, que quiere tener un diploma. ¿Cómo nos vemos? El día que nosotros nos veamos como Dios nos ve, ese día vamos a comenzar a vivir para lo que Dios quiere que vivamos. ¿Queda claro eso? Ya les compartí hace unas semanas atrás en la historia de Gedeón en la iglesia, de que Gedeón se veía de una manera y vivía para esa manera, ¿se acuerdan? Él vivía para eso, para el día a día, para protegerse, para cuidarse, para esconderse, porque había temor. Pero el día que Dios le habló y Dios le dijo quién era, ese día comenzó a vivir para lo que realmente él tenía que vivir. Y las demás cosas comenzaron a añadirse, las demás cosas, o sea, lo que él tanto temía, básicamente se comenzó a proteger y a cuidarse, porque él comenzó a vivir para lo que Dios lo llamó. Ese día que él se vio como Dios, como Dios lo veía, como un fuerte, un guerrero y un valiente. ¿Se acuerdan? Que eso es una enseñanza muy común en los desayunos, en las reuniones de hombres. Entonces, ¿qué nos motiva cada día? ¿Sí o no que todos tenemos motivaciones? Todos tenemos motivaciones. Todos nos levantamos por algo. Todos nos levantamos cada mañana por algo, con un objetivo. Tenemos motivaciones. Y no está malo tener motivaciones. La pregunta es, ¿qué es lo que me motiva? ¿Cuál es el objetivo máximo? ¿Cuál es el objetivo máximo? Que cuando yo muera, cuando nosotros muramos, porque de aquí a 100 años, muchos de aquí a 50, algunos de aquí a 40 ya no van a estar acá. ¿Qué va a pasar con lo que dejemos? ¿Vamos a dejar un legado o simplemente nos van a recordar como aquel que trabajó mucho y por fin compró una casa y por fin compró un carro y por fin hizo esto? ¿O van a recordarnos de aquí a 200 años? Mi propuesta el día de hoy, y yo creo que es de parte de Dios, es, ¿será que nos podemos proponer nosotros a construir algo que pueda durar por lo menos 4 generaciones? ¿Será que, hoy, agosto del 2021, podemos decir, yo quiero construir algo que perdure de aquí a 4 generaciones? Que de aquí a 200 años recuerden y sigan con lo que yo sembré. Entonces, ¿se ha puesto a imaginar eso? Yo pienso mucho en eso. A mí me gusta mucho ver las los videos estos de los años anteriores, de los 100 años atrás, no sé si lo han visto en YouTube, que lo remasterizan y que lo ven con colores y la gente se ve caminando. No sé si lo han visto. London, Inglaterra, 1924, por ahí hay hasta de 1911, videos viejísimos que lo remasterizan y se ven a color. ¿Sí lo han visto? Yo sí lo he visto. O sea, a mí me encanta verlo. ¿Por qué? Porque digo, esa gente está muerta. Esa gente murió. ¿Y esa gente qué habrá hecho? ¿Qué será de la familia de este señor? A mí me gusta mucho la historia. Yo me siento con el señor Antonio, por ejemplo, y le pregunto cosas de 20, 40, 60 años atrás que él vivió. O mi abuela. Abuela, ¿cómo era mi bisabuelo? Con mis tías viejísimas que ya tienen 90 años, 95. Les pregunto, ¿cómo era mi bisabuelo? Entonces me cuentan esas historias. Y yo digo, ellos habrán entendido que ya no están acá y que básicamente a lo que ellos sembraron estamos recogiendo el día de hoy. ¿Ustedes se han podido imaginar eso? Que de aquí a 90 años, de aquí a 60 años ya no vamos a estar acá, de aquí a 100 años, no estamos hablando 1000 años, estamos hablando a corto tiempo. Y que cada día que pasa es un día que tú no vas a recuperar. O sea, lo que hoy pasa, ya se acabó. Ya nomás tienes el mañana, ya no tienes el pasado, no puedes echar para atrás. Pero sí puedes comenzar a construir algo a partir de este momento. La pregunta es, ¿qué le vamos a dejar? ¿Una herencia o le vamos a dejar un legado o le vamos a dejar legado con herencia? Porque si le dejamos legado con herencia, eso va a perdurar, va a perdurar. Y el legado más importante que nosotros le podemos dejar a alguien es el carácter de Cristo. Vuelvo y repito, el carácter de Cristo. No es el carácter de Andrés, no es el carácter de Daniel, no es el carácter de Víctor, no es el carácter de Diego, es el carácter de Cristo. Yo estoy seguro que aquí muchos de ustedes están repitiendo patrones de sus padres. Muchos de ustedes se ven reflejados en sus padres, tanto en lo físico como en la salud física, como en la salud como en las emociones. Pero aquí el punto no es repetir
el carácter de nuestros padres, a menos que ellos hayan tenido el carácter de Cristo, sino es transmitir ese carácter de Cristo para que llegue más lejos. ¿Sí? Sí me hago entender con lo que les quiero decir, lo que les quiero compartir en esta mañana. Y todo va a ser basado en cómo nos vemos. Si nos vemos como un trabajador, como un conductor de taxi, de Uber, si nos vemos como un empresario, como un financista, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo te ves? Si te ves como eso, vas a reproducir eso. Eso es lo que vas a reproducir. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Y la pregunta es, ¿cómo Dios nos ve? ¿Ok? Esa es la pregunta, ¿cómo Dios nos ve? Y esa pregunta, pues, Jesús la responde. Jesús responde a esa pregunta en Juan 17, versículo 15 al 16. Él está orando con su papá. Algo que él hacía Jesús todo el tiempo, era orar. ¿Ok? Jesús oraba todo el tiempo. Jesús no esperaba el domingo para ir al sinagoga a orar. Por eso es que muchas veces los discípulos se mosqueaban, como que este man qué. Sí, porque en la cultura, porque acuérdense que él era judío, en la cultura judaica se iba al templo a orar. En cambio, él era el único maestro que no oraba en el templo. Él se montaba en una montaña, se apartaba y se iba a orar. Y yo decía, pero este man qué. Si es que el que ora es en el templo, en esa época, ¿no? Y en la sinagoga, cuando iban a la sinagoga. Jesús no esperaba el domingo para ir a la sinagoga o para ir al templo a orar. Jesús oraba en todo momento y en todo tiempo y se apartaba, ¿verdad? Se apartaba a orar. Y por eso es que les digo que la serie de Chosen impacta mucho, porque uno lo ve en ese proceso. Hey, muchachos, ya vengo, y se va a orar. Porque él entendía, oigan bien, porque él entendía quién era él. Porque él sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Él no venía a casarse, él no venía a tener hijos, él no venía a construir riquezas, aunque las riquezas las tuvo, porque la palabra muestra de que ellos tuvieron con qué y hasta para dar para mucho. Pero él no venía, él sabía cuál era su propósito en la tierra. Él sabía cuál era su primera parte, o sea, como decir, lo principal en su ser. Y miren lo que dice Jesús cuando está orando al Padre y le está pidiendo al Padre por ustedes, o sea, por nosotros y por los discípulos del momento. En esa parte dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Versículo 15. Versículo 16. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Ellos no pertenecen a este mundo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Lo que Jesús está diciendo básicamente ahí es que ni él ni los discípulos que estaban con él pertenecían a este mundo. ¿Sí me hago entender? ¿A qué pertenecían entonces? Eso se parte de vernos como Dios nos ve. ¿Qué dijeron? Al reino. Pertenecían a algo más grande que el mundo que los rodea. Pero si nosotros nos comenzamos a creer que somos parte de esto, ya estamos perdiendo. ¿Sí me hago entender? Y eso nos pasa. Me pasa a mí. Me pasa a mí cuando me inundo solamente de lo de este mundo y espero el domingo para poder, o el sábado, o el grupo de conexión, y me dejo llevar por lo que el mundo dice. Y las motivaciones y todo lo que yo tengo, o lo que hago, o lo que digo, o lo que escribo, o lo que posteo, muchas veces es basado en lo que este mundo dice. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso nos pasa a todos. Pero Jesús dice, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Ese es lo primero que Jesús dice. Dice varias cosas en Juan 17, pero referenciándose a lo que les quiero decir a lo que les quiero compartir es eso. El versículo siguiente. Ellos, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Entonces, quiero decirte que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos aceptado a Jesús, todos los que decimos, Jesús es mi Señor y mi Dios, todos los que decimos eso, no somos parte de este mundo. ¿Sí se han dado cuenta? Tú no eres parte de este mundo. Somos parte de algo mucho más grande. La pregunta es, nuevamente, ¿será que nos vemos como eso? ¿O simplemente nos vemos como sí? O sea, como parte de este mundo, vivimos en este mundo, somos de este mundo, pero realmente no. Jesús lo está diciendo acá. Y Jesús no está orando solamente por los discípulos, sino que está orando por todos, eso lo dice también allí, por todos los que van a creer gracias al testimonio de sus discípulos.
O sea, está hablando de Juan, está hablando de Felipe, está hablando de Jonathan, está hablando de Raúl, está hablando de todos aquellos que creemos. Y esto no es de creer, no es que yo creo en Jesús porque yo voy a la iglesia. No, creer en la palabra es vivir. En la palabra es entregar tu vida. Creer es que tú crees en todo lo que Él dice. No es que yo creo algunas cosas y otras no. No, eso es otro tema. Eso es ser simplemente un seguidor, o más que un seguidor es una persona, ¿cómo es que es la palabra? Como que no es seguidor, es fan, como un fan. No, tampoco. Bueno, pero no es una persona que está entregada a eso, sino que comparte ciertos temas y otros temas no. No sé si me hago entender. ¿Cómo se le podría llamar a eso? No sé. Pero el punto es, si tú realmente crees en todo lo que Jesús dijo, si nosotros realmente hemos aceptado a Jesús como mi Señor, como nuestro Señor y nuestro Salvador, y creemos en Él, tenemos que entender que no somos parte de este mundo, que estamos aquí de visita, y que nuestro propósito, más que hacer dinero, más que tener plata, más que tener casas, más que tener diplomas colgados en la pared, nuestro propósito tiene que ver con transmitir lo que del mundo, digámoslo así, del cual realmente nosotros hacemos parte. Del mundo del reino, que lo decía Diego, del reino de Dios. Ese es realmente nuestro lugar de origen. Por eso Jesús decía que no tenía problemas de hacer lo que Él hacía, porque Él sabía de dónde era, dónde estaba y para dónde iba. Muchos de nosotros tenemos problemas porque no sabemos de dónde venimos, no sabemos qué estamos haciendo acá y mucho menos sabemos para dónde vamos. Y entonces terminamos haciendo cosas que el mundo hace y no podemos hacer o no podemos seguir viviendo de esa manera. Tenemos que entender que nuestra vida es mucho más grande o somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. O si no, vamos a seguir viviendo la vida, no vamos a cumplir el propósito por el cual estamos acá. Por eso se habla del segundo nacimiento. Por eso Jesús le habla a Nicodemo en Juan capítulo 3, creo que es, cuando Jesús le dice, el que nace de nuevo, ¿sí se acuerda? El que nace de nuevo verá el reino de Dios, porque es el segundo nacimiento. Cuando nacimos hace 50, perdón, ¿me puede preguntar? No pregunta, era que hay que morir para poder nacer. Exacto. Entonces, cuando hace 20 años, hace 15, no sé cuántos, 60, los que sea, naciste para este mundo. O sea, nacimos para este mundo. Y nacimos y crecimos en este mundo y nuestra mente comenzó a ser corrompida, digámoslo así, por lo que este mundo enseña, ¿verdad? Por lo que este mundo dice. El hombre nace y el mundo ¿qué? La sociedad lo corrompe. Eso es una frase filosófica, no sé quién es Sócrates, no sé, que habla de eso. Y es realidad, nacemos en este mundo y este mundo nos enseña a mentir, este mundo nos enseña a celar, este mundo nos enseña a hacer las vainas por un lado que no es. Pero cuando aceptamos a Jesús, en el momento que aceptamos a Jesús, en ese momento nacemos de nuevo. ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Es una realidad o no? Es una realidad espiritual. Por eso Nicodemo le decía, ven acá, ¿cómo así que me tengo que volver a meter el vientre de mi madre? No, o sea, no. Esto no es un tema natural. Esto no es un tema físico. Esto es un tema espiritual. Porque es la única manera de poder comenzar a vivir en ese mundo, en ese reino que Dios tiene. Por eso dice, cuando naces, ves el reino, pero cuando comienzas a caminar en esas verdades, comienzas a vivir en el reino de Dios. O sea, no es suficiente nacer. Dígase ahí, no es suficiente nacer. Dígale. Y es verdad, muchos nacimos, pero nos quedamos en el nacimiento. Nos quedamos con los pañales ahí, nos quedamos ahí. Y no es suficiente nacer, necesitamos meternos de lleno para entender quién soy yo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, porque yo no soy de este mundo, no lo dice Andrés. Si lo dijera yo, vamos a ponerlo en duda. Pero lo dice Jesús, al que nosotros le hemos dicho, tú eres nuestro rey, tú eres nuestro Señor. Si Jesús lo dice es porque es verdad, yo lo creo. Todo lo que Jesús diga es verdad para mí. No es materia de discusión, ni es materia de dudarlo. Todo lo que Jesús dice es verdad para mí. Y si Jesús dice que no somos de este mundo es porque no somos de este mundo. Y si Jesús dice, guárdalos del maligno es porque Él está pidiendo que nos guarde del maligno porque en este mundo nos quiere hacer daño. ¿Sí me hago entender o no? Vale las preguntas, ¿no? Si no están de acuerdo, está bien. Entonces, Jesús sabía quién era, dónde estaba y para dónde iba. Entonces, cuando nosotros sabemos quiénes somos, le daremos importancia a lo que realmente le tenemos que dar importancia. Pero cuando nosotros no sabemos qué somos, ni por qué estamos aquí,
Pues básicamente le damos importancia a lo que sea, a lo que se nos venga, a lo que llegue el momento. Porque creemos que eso es todo nosotros. No es así. Cuando tú sabes quién realmente tú eres, tú le vas a dar importancia a lo que realmente es. ¿Sí? Habrá momentos donde situaciones que básicamente a veces no tienen sentido, pero estamos involucrados en ellas, pero sabemos y entendemos que aunque estamos ahí involucrados, o estamos ahí, pero no estamos participando en eso. Entonces, ¿quién realmente somos? En Tesalonicenses, Pablo explica algo que yo quiero compartirlo para comenzar a vernos como Dios nos ve. Muy importante esto. En el 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 22 al 24, arranca de esta manera. Pablo dice, aléjense del mal. Así arranca, aléjense del mal. ¿A quién le toca alejarse del mal? Nosotros los que somos hijos de Dios, no podemos hacer lo que el mundo hace. No todo lo que el mundo hace. ¿Ustedes sabían eso? Nosotros no podemos hacer todo lo que el mundo hace. Eso lo voy a explicar en unos minuticos más adelante. Yo no puedo hacer lo que el mundo puede hacer. No todo lo que el mundo puede hacer. Entonces, dice aquí, aléjense del mal. Versículo 23 al 24. Dice, ahora que el Dios de paz les haga santo en todos los aspectos. Dice, que todo su espíritu, ¿qué? Alma y cuerpo. Oigan bien. Que todo que su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y Dios hará que esto suceda por aquel que los llama es fiel, porque el que los llama es fiel. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo Pablo nos describe a nosotros? ¿Cómo Pablo nos describe a nosotros? O la palabra nos describe a nosotros. Nos describe que somos ¿qué? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Pero este mundo, ¿cómo se ve? El mundo se ve como un cuerpo que tiene un alma, una cosa por dentro, espíritu, que no se sabe ni qué es. O sea, este mundo le da importancia al cuerpo. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Hoy en día mucho más. Le da mucha más importancia al cuerpo, los gimnasios, las dietas, un montón de vainas. Porque, ¿qué vemos? Vemos lo que vemos en el espejo. Entonces, lo que se cree es lo que se ve. ¿Sí o no? Este mundo es, si tú no me demuestras lo que tú crees, entonces no te lo creo. Porque no, ¿qué? Lo puedo ver. Y vaina fregada poderle probar a alguien a Dios de esa manera, ¿no? O sea, para alguien que no cree. Pero Dios es evidente en todas partes. Es una cosa que si no me pongo a hablar aquí de la evidencia de Dios en el mundo, en la naturaleza, en todo lo que vemos, nos podríamos quedar aquí hablando de eso por mucho tiempo. Si no, pues le invito a que se vean la película Dios no está muerto 1 y 2. Es muy bueno. Dios no está muerto 1 y 2. Si usted de pronto todavía sigue dudando, veas esa película que me parece interesante. Pero bueno, el tema del punto es lo que Pablo, la Escritura nos está describiendo como en el orden que nos está describiendo. Porque el orden, en este caso en la Biblia, sí altera el producto. Aquí en la Biblia sí ese sí es cierto. El orden de los factores sí altera el producto. Si yo lo desordeno, entonces sí va a alterar el producto. Entonces básicamente es vernos como Dios nos ve. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que somos espíritu que tiene alma y que habita en un cuerpo. Si nosotros tenemos ese concepto claro, que somos espíritu que tiene alma y que habita en un cuerpo, ¿a qué le tenemos que dar importancia? Pregunta, ¿a qué le tenemos que dar importancia? Pero pasa, de pronto por lo que yo no sé tanto de teología y demás, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Porque si me corchas. No, ahí no vamos a quedar, pero sí. Entiendo, pero y espíritu y alma, o sea... Ya va para allá, ya voy para allá. Entonces, espíritu, alma y cuerpo. Eso es un tema que lo podemos profundizar mucho más en procesos de discipulado, pero básicamente es lo siguiente, tenemos que vernos de esa manera. Si nosotros no lo vemos de esa manera, estamos perdiendo el tiempo, porque mucho le damos mucha importancia al alma. ¿El alma qué es? Nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones, voluntades. Esa es nuestra alma. Personalidad, ahí está la personalidad. ¿Para qué sirve el alma? ¿Para qué sirve el alma? ¿Para qué sirve el alma? ¿Cuál es el propósito del alma? Relacionarnos con las personas. Yo me relaciono con Jonathan en el alma. Yo no me relaciono espiritualmente con Jonathan. Nos unimos espiritualmente, que eso es otro tema. Pero nos relacionamos en el alma. Sus deseos, sus pasiones,
¿Sí me hago entender? Lo que le gusta, lo que no le gusta, esa es su alma. Como la psiquis. Como su personalidad. Sí, exacto, así se le escribe en la palabra griega es psicología, psiquis, todo ese tema. Entonces, esa es su alma, esa es su personalidad. ¿Sí me hago entender? Que no es igual a la mía, que es una huella digital. No hay nadie como él. No hay nadie como él. ¿Cómo? Menos mal. Menos mal que no hay nadie como él. La envidia es un pecado. La envidia es súper. Uy, esa estuvo buena. Esa respuesta estuvo buena. La envidia es un pecado. Pero ese es el alma. Daniel tiene un alma y eso es lo que está en discusión. ¿A dónde se va a ir esa alma cuando todo esto acabe? Porque eso es lo que nos identifica a nosotros. Eso es lo que nos hace únicos. No nos parecemos a otros. Hay un examen con Gallup. Gallup, ¿saben quién es Gallup? Donde tú haces el examen y te demuestra cuáles son tus fortalezas. Y ellos tienen demostrado que no hay nadie igual. O sea, una cosa impresionante. ¿Alguien llegó? ¿Se abrió la puerta? Ah, ok. Entonces, Nosotros decimos eso para el discipulado llegó el de los almuerzo. talentos. ¿Ah? Al discipulado de los talentos. Talentos, ahí están nuestros talentos, están nuestras habilidades naturales. No, me refiero que para ese discipulado o seminario hicimos el examen de Gallup, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Él explica allí que no sé qué, un tema que es largo, pero que son 5 fortalezas las primarias, pero son 32 y que 32 básicamente nadie las tiene, o sea parecidas, o sea, igualitas. Pero el tema esa es nuestra alma y nuestra alma nos sirve para relacionarnos con los demás, pero nosotros le damos mucha importancia al alma. El cuerpo, ¿para qué sirve el cuerpo? Según lo que acabamos de leer, el cuerpo que está ahí. ¿Para qué sirve el cuerpo? ¿Con qué nos relacionamos con nuestro cuerpo? Con la naturaleza. Con él caminamos. Él es el vehículo, el cuerpo es el vehículo. Algunos son catedral, algunos el templo, algunos son templo, otros son la catedral, la basílica. Pero el cuerpo es la herramienta con la que nos movemos en este mundo. Y el espíritu, Juan, que tú preguntaste eso, el espíritu lo relacionamos con Dios. Es lo que nos conecta con Dios. Es lo que nos transmite lo que Dios quiere. Es la forma por la cual Dios nos habla. Es a través de su espíritu. Eso lo vemos en la palabra. El espíritu de Dios, dice Romanos 8, 16 o 17, dice, el espíritu de Dios nos dice a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Oigan bien esto. Oigan bien esta parte. Y es, como lo describe Pablo aquí en Tesalonicenses, nosotros somos espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Si nosotros nos vemos de esa manera, entonces vamos a comenzar a entender qué estamos haciendo acá, pero más que importante, le vamos a dar prioridad a esa parte, o le vamos a dar importancia. Le vamos a comenzar a dar importancia, que yo quiero decirles que en mi caso yo no le doy la importancia que debería de darle. Todavía, yo quiero darle la importancia, por lo menos igualarla a la importancia que le doy a comer, que le doy a ver partidos o a ver cosas que entretienen mi alma. Todos aquí, no quiere decir que entonces dejemos de comer o dejemos de ver cosas que entretengan nuestra alma, porque nuestra alma se entretiene. Lógicamente, ojo con lo que nos entretenemos, ¿no? Sí, porque no nos vamos a entretener con pornografía. Eso ya es pecado. Pero nos vemos películas, nos vemos partidos de fútbol, hacemos muchas cosas que entretienen ¿qué? Nuestra alma, no nuestro espíritu. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para alimentar nuestro espíritu? ¿Qué estamos haciendo para que nuestro espíritu se alimente? Para que esa parte de nuestro ser, que es fundamental, oigan bien, que es la primera de nuestro ser, esté bien, esté conectada con aquel. ¿Será que es suficiente ir el domingo a la iglesia? ¿Será que es suficiente ir a un desayuno cada 6 meses de hombres con la pandemia más difícil? No es suficiente. Es un tema diario. ¿Cuántos comen aquí todos los días? Levanten la mano los que comen aquí todos los días. Juancho no come. Exacto. Por lo menos soy honesto. Entonces todos comemos todos los días. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a la comida? Bastante. 2, 3, 4 horas al día. ¿Cuántos aquí vemos partidos, o hacemos algo que entretenga nuestra alma? ¿Cuántos aquí trabajan? Todos, creo que todos trabajamos aquí.
Y todo eso es para alimentar el alma. Pero ¿qué hacemos? Y no quiero preguntar, ¿qué hacemos durante el día para alimentar nuestro espíritu? ¿Qué hacemos para que ese espíritu esté fuerte? Para que ese espíritu esté conectado. Porque aquí lo está diciendo Pablo. Mantengan esas tres partes bien. O sea, no está hablando de un tema espiritual solamente. Son los 3 M, ¿verdad? Tengo que tener un balance en mí. Tengo que tener un balance en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Tiene que estar bien. Por eso la palabra nos habla mucho del tema de cómo comer muchas cosas. En el alma también nos habla. Entonces, quiero decirles, no somos cuerpo, no somos alma, somos espíritu, que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Y que somos responsables de que esas 3 cosas estén bien. El responsable no es el pastor, el responsable no es la iglesia, el responsable es cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos vemos como un cuerpo, que estamos aquí como un cuerpo, con un alma, pues básicamente vamos a vivir ¿para qué? Para el cuerpo y para el alma. Y la parte espiritual, el domingo voy, porque ¿qué voy? Ya. Y nada más, pero no hay esa conexión con Dios. ¿Y entonces qué llenar el espíritu? Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Cómo llenamos nuestro espíritu? ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Esa es la idea. Por eso les decía, no es una enseñanza como tal, sino que ojalá pudiéramos salir de aquí. ¿Qué tengo que hacer? Que podamos salir de aquí diciendo, hombre, yo soy espiritual. Yo soy un hijo de Dios. Si es que realmente nos vemos como un hijo de Dios. Que nos podamos salir de aquí como Jesús dijo que éramos. Que no somos de este mundo, sino que somos del reino de Dios. Y la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿qué tengo que hacer para poder dejar un legado? Porque es que el fundamento para dejar un legado, el carácter de Cristo, es vernos como Dios nos ve. Que eso fue lo que hizo Jesús. Jesús murió a muchas cosas. Jesús murió a muchos anhelos porque Él tenía el mismo cuerpo que tenemos nosotros, la misma alma, pero era gobernado por el Espíritu. ¿Sabían eso? Jesús iba al baño. Yo creo que a Jesús se le paró en algún momento. Yo creo que a Jesús le gustó también ver a una vieja por ahí medio bonita. Yo creo eso. Pero no fue gobernado por los sentimientos. Él sabía que no estaba aquí para conquistar viejas. Él sabía que su tiempo era corto. Él sabía que su misión era algo de ir a la cruz. Pero antes de ir a la cruz tenía que dejar un legado. Tenía que dejar un carácter. Tenía que dejar un ejemplo. ¿Sí me hago entender? Tenía que dejar algo. Entonces, déjeme porque se me sube toda esta cosa acá. Entonces tenemos que comenzar a entender que así como le invertimos tiempo a nuestro cuerpo y a nuestra alma, ¿qué tal si le invertimos y buscamos a Dios con la misma intensidad que buscamos otras cosas? Y ahorita te explico qué es buscar a Dios. Ya lo hemos hablado, pero qué es buscar a Dios lo vamos a hablar en unos minutos, en unos segundos. Miren lo que dice Proverbios 2, versículo 4 y versículo 5. Proverbios 2 está hablando de la sabiduría y de la inteligencia que proviene de Dios. Mira lo que dice. Proverbios 2, 4 y 5 dice, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás el conocimiento ¿de quién? De Dios. Tendrás el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón si fue el que escribió ese proverbio allí? Dice, con la misma intensidad con la que tú vas y te buscas la plata y buscas el tesoro y buscas la manera o el recurso para poder tener en tu casa algo para comer, con esa misma intensidad busca la sabiduría y la inteligencia. Y entonces vas a tener el temor al Señor y vas a tener el conocimiento de Dios. ¿Sí me hago entender? Lo que está diciendo allí Salomón es con la misma intensidad, con el mismo deseo con que te levantas, investigas y lees y entonces no, y aquí esto y lo otro, o te vas y trabajas y le das duro a ese mazo, o lo que sea que estés haciendo, o lo que sea que hagas de trabajo. Con esa misma intensidad, con esa misma inversión de tiempo, si le dedicas tiempo a la oración, si le dedicas tiempo a leer su palabra y a meditar en ella, si le dedicas tiempo a buscar personas que te nutran en tu espíritu, si le dedicas tiempo a confesar, a vivir, a aplicar, a obedecer lo que Dios te dice que obedezcas, con esa misma intensidad, si comienzas a decir, Señor, aquí estoy, y comienzas a decir, no, Señor, yo vengo a la iglesia, pero yo no soy alguien que participo, yo soy alguien que estoy involucrado en la iglesia.
¿Saben la diferencia entre participar e involucrarse? Bueno, ustedes lo acabaron de ver en el desayuno. En el desayuno había alguien que participaba y había alguien que estaba involucrado. ¿Sabían eso, no? En el desayuno estaba alguien participando y alguien estaba involucrado. ¿Sabías eso, no? El huevo, la gallina estaba participando en el desayuno, pero la vaca, no sé si era vaca, esa vaca está involucrada en el desayuno. Como guayaba. Como guayaba estaba involucrada. Los huevitos, yo participo, yo pongo mis 2 huevitos ahí, yo vengo, pongo mi diezmito, participo, pero yo no estoy involucrado. Involucrado no es en la iglesia, no con Andrés, no. Involucrado con el Señor, estar dispuesto a morir, estar dispuesto a entregar tu vida, estar dispuesto a dar tu vida primeramente por tu familia, ¿no? Eso lo hablaremos en unos segundos también, pero es importante entender que si yo no vivo, yo no me veo como Dios me ve, pues básicamente yo no voy a dejar el legado. Yo simplemente voy a dejar religiosidad, que eso es lo que muchos jóvenes el día de hoy detestan, ver a sus padres religiosos. Porque no ven a Cristo, ven a una señora que va a una iglesia, que cantan pandereta y cuando llegan a la casa es una pelea, es una vaina, es una cosa horrible, el demonio mismo en la casa, pero cuando van a la iglesia levantan la mano y dicen, esta vaina no sirve, yo me voy de acá. No creo en este Dios que ellos creen. Porque es religiosidad, pero eso es un tema más adelante. Más adelante no, es otro día. Pero eso es, Juan, es alimentar nuestro espíritu, es entender realmente qué somos, muchachos. Ojalá, yo, por lo menos a mí me ha estado impactando mucho eso. Yo tengo que verme como Dios me ve. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Entonces es básicamente estar involucrado. Necesitamos vernos como hijos de Dios, como discípulos de Él. Porque de esa manera entonces vamos a comenzar a vivir para ello. Mira lo que dice, ya voy terminando comenzando. Primera de Juan 3:18 dice lo siguiente: queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Primera de Juan 3:18. Juan está diciendo que no solamente sean palabras, sino que sean acciones. Y esa era la diferencia con Jesús. Jesús no enseñaba simplemente, sino que Él vivía lo que enseñaba. Él vivía y luego enseñaba. Hay un episodio terrorífico, un momento terrorífico donde Jesús está sentado con sus discípulos y hay un montón de religiosos allá hablando y enseñando. Y Jesús le dice, ustedes ven a sus discípulos, ven a esos que están allá enseñando. Y los discípulos, sí lo vemos. Bueno, hagan todo lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Por qué viven? Porque ellos están involucrados en el mundo. Ellos están viviendo para el mundo, pero enseñan las cosas del cielo. Enseñan las cosas del cielo, pero viven en el mundo y viven para el mundo. Viven para el mundo. Y Jesús le dice, no vivan como esos viven, pero hagan todo lo que ellos dicen. ¿Qué diría Jesús hoy en día si se sentara en la sala de nuestra casa? No en la iglesia, en la sala de nuestra casa se sentara y dijera, hey muchachos, que estén ahí con los discípulos, miren, ven a ese señor, ven a Alex, ven a Daniel, ven a Víctor, bueno, hagan todo lo que él dice, pero no vivan como él vive. ¿Qué diría Jesús el día de hoy? ¿Qué diría Jesús? ¿Vivan como Él vive o vivan lo que Él enseña solamente? Yo prefiero que Él diga eso. Diga, mire, ¿sabe? Usted ven con este muchacho que está ahí sentado, vivan como Él vive y escuchen lo que Él enseña. Yo quiero eso. ¿Sí me hago entender con lo que les estoy diciendo? Porque yo tengo que entender quién soy yo. Si no, el mundo va a definir. Cuando yo no sé quién soy yo, el mundo me define quién soy yo. Y entonces llega un man con marihuana, mira, toma esta marihuana, porque si tú... como yo no sé quién soy yo, para poder agradar a este man, me tengo que fumar el cacho de marihuana. Pero cuando yo sé quién soy yo soy el que defino a los demás. Yo soy el que defino a los demás. Bueno, si yo sé que soy un marihuanero, el capo, el tal, yo defino a los demás. ¿O no es así? Yo los defino, ven acá tú que no... Por eso es que el débil de personalidad se deja definir. Pero cuando tú tienes claro quién tú eres, especialmente si sabes que eres del reino de Dios, si tienes la mentalidad, es que yo soy espiritual, yo no soy de este mundo, me equivoco, la embarro, no estoy diciendo que entonces no la vas a embarrar, no, la embarras, pecas, ¿verdad? Y la gracia está ahí, la gracia de Dios, como decía mi esposa, me enseñaba aquel día, la gracia no es para pecar, no, la gracia es por si pecas, ahí está, es diferente, porque algunos agarran la gracia para pecar. No, la gracia no es para pecar, me voy a masturbar para mañana que Dios me perdone, no peques, pero si pecas, ahí está la gracia. Entonces, es importante vernos como Dios nos ve.
es importante aplicar lo que la palabra dice que tenemos que. Por eso dice acá, no solamente sea de palabras. Porque quiero decirles algo, nosotros enseñamos de lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros enseñamos de lo que sabemos, pero reproducimos de lo que somos. Por eso muchas veces cuando alguien me está enseñando algo, lo que sea, yo le pregunto, ven acá, ¿y tú lo estás haciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque enseñar, yo puedo enseñar de lo que me dé la gana. Yo puedo enseñar de lo que yo quiera, me voy, me estudio algo y le enseño. Pero vaya y vívalo. Entonces reproducimos lo que somos y enseñamos de lo que sabemos. Es así. Si no, pregúntense con sus papás que le decían, haga esto, haga aquello, y papá no hacía nada y ustedes terminaban haciendo lo que papá hacía. Nada. Bueno, entonces para dejar un legado, creo que es importante tener eso muy claro en nuestra mente. Porque si yo entiendo que soy espiritual, entonces ya no estoy trabajando para mí, sino para algo que viene más adelante. ¿Sí me hago entender? Si yo entiendo que soy espiritual, entonces yo digo, estoy trabajando para algo más grande. Y eso fue lo que Pablo hizo con Timoteo. Si hay un ejemplo, o sea, Jesús es nuestro máximo ejemplo, pero muchas veces cuando uno agarra a Jesús, la gente dice, no, pues es que era Jesús. Y claro, como Jesús era Jesús, pero es que Jesús tenía las mismas tentaciones. Jesús tenía las mismas tentaciones. Por eso él iba y se metía a orar quién sabe cuánto tiempo, porque él sabía que si no oraba, pelaba el bollo. Paila, ahí sí, Señor Dios mío, ¿qué hago? Diego, pueden preguntar, ¿no? Hay una parte de la palabra que leí hace ya unos días y me puso a pensar mucho, y es que la palabra dice que Jesús fue tentado absolutamente en todo. Iba a decir eso, ajá. Entonces yo dije, o sea, si en la palabra dice que fue tentado en todo, no fue que fue tentado en que, ay, que venga, me costa monedita o sí, Todo. que fue absolutamente en todo. Entonces digo, muy heavy porque nosotros muchos tenemos muchas tentaciones todo el día, todos los días. O sea, tuvo que haber sido tentado en la pornografía, tuvo que haber sido tentado en el robo, tuvo que haber sido tentado en lo que dice el pastor de lijar o la rendija a la vecina, porque eso es todo, ¿sí? Yo decía, muy heavy, y ahora pasa lo que dice, si no él no estaba conectado, pues él hubiera caído muy fácil. Si él no hubiera tenido claro quién era él, sino que era alma y cuerpo, si le hubiera dado prioridad a su alma, hubiera caído. Pero, ¿ah? Hebreos 4:15. Cuando uno le da prioridad a lo que realmente uno es, entonces uno va a vivir para eso. ¿Y lo demás? ¿Lo demás qué? Vendrá por añadidura. La casa, el carro, los viajes por Europa, va a caer de añadidura. El no tener que trabajar, sino vivir de los pasivos. ¿Cuántos quieren vivir de los pasivos? Yo quiero vivir de los pasivos. Ay, yo quiero que No tener que trabajar en el sentido, no tener que ir a hacer 8 horas de trabajo para llegar, sino que la misma plata le trabaje a uno. Gloria a Dios. Trabajar en lo que uno quiera. Y trabajar en lo que uno quiera y ser voluntario donde uno quiera y poder vivir para lo que Dios realmente nos llamó, que muchas veces el trabajo no nos permite, porque tenemos que pagar la renta. ¿Ah? Soberanía individual, individuo soberano. ¿Cómo así? Ese es el máximo nivel después del financiamiento. Uh-huh. O sea, mucho más allá que simplemente tener dinero por tus pasivos. Okay. Tener control absoluto de todo. Hacer cuando tú quieras. O sea, no en el sentido de hago lo que se me da la gana y paso por encima de todo el mundo, sino de soy una persona libre y puedo decidir mi destino. Puedo decidir dónde quiero estar hoy. Yo si quiero trabajar o no, si exacto. quiero comprarme una casa o no. Vivir para lo que realmente naciste. Bueno, entonces el punto es, si hay un ejemplo claro para terminar ahora sí, es Pablo con Timoteo. Pablo era el padre espiritual de Timoteo y estamos hablando de dejar un legado. Y Pablo le dejó un legado a Timoteo. Entonces, le dio en muchas partes, Pablo le dio muchos consejos, pero hubo una que me llamó mucho la atención y que también he estado pensando mucho en eso, y está en 2 Timoteo 2, capítulo del 1 al 7, del versículo 1 al 7. 2 Timoteo 2, versículo del 1 al 7. La carta de Pablo a Timoteo. Y miren lo que dice, lo voy a leer todo y después les voy a dar lo que aprendí de esto y lo del legado. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Ahí voy a dejarlo hasta el 2. Importante. Y aquí estamos viendo legado, ¿sí o no? Y yo cuando leo de legado, yo quiero que lo primero que tú tienes que imaginarte es la persona más cercana a ti. ¿Sabes cuál es la persona más cercana a ti?
¿Ah? No, eres tú. Daniel. La persona más cercana a ti y con la que tú más hablas es tú mismo. ¿Sabías eso, no? Es con la persona con la que tú más hablas, es contigo mismo. ¿Sabías eso? Es con la persona que tú más hablas. Y por ende, es la persona que a la que tú tienes que primero gobernar. O sea, el espíritu gobernar tu alma. Entonces, es muy importante eso. Porque no estamos hablando de un legado solamente en los demás. Porque si el legado no está en ti, ¿qué vas a transmitir? Si no está en ti, si eso no está en ti, tú lo que vas a transmitir es enseñanza, conocimiento, pero no vas a transmitir vida. Recuerden lo que les dije, enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y si el gobierno del cielo no gobierna tu mente, no gobierna nada. Eso es un proverbio, no me acuerdo cómo es que dice, pero tiene que ver con eso. Es preferible que te gobierne a sí mismo que gobernar una nación entera. Proverbio algo. Entonces es muy importante entender que la primera persona que tiene que estar gobernada eres tú. Si tú no estás gobernado, ¿cómo vas a gobernar? ¿Cómo le vas a llevar le vas a delegar, porque esa es la palabra delegado, delegar o transmitir eso a tus hijos o a tu esposa y por ende a los hijos espirituales? Pablo no tenía esposa, Pablo no tenía hijos biológicos, Pablo tenía hijos espirituales y muchos. Leyendo las cartas, muchos, no era solamente Timoteo, sino que solamente se encontró la carta a Timoteo, pero habían otras cartas que seguramente no se van a encontrar o no se encontraron. El punto no es ese, el punto es que Timoteo era un hijo, eso así arranca. Timoteo, hijo mío, le dice así, ¿no? Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte, ¿verdad? Sé fuerte, sé fuerte. Porque él sabía que en este mundo iba a estar complicado y por eso está la gracia allí. Por eso dice, la gracia de Cristo Jesús está allí. Entonces es muy importante entender la paternidad y entender que para poder ser padres, tenemos que ser ¿qué? Para poder llegar a ser padres, ¿qué tenemos que ser? Primero, hijos. O sea, para poder darle a los demás, yo primero tengo que aprender a recibir. Tengo que tener un espíritu enseñable. Ojo con eso, un espíritu enseñable. Y una de las cosas que mi primer pastor me enseñó y que siempre la voy a tener en cuenta en mi vida es que uno tiene que tener un tablero aquí arriba en la frente que diga, estoy aprendiendo. Uno puede llegar a creer que ya se las sabe todas. Uno tiene que decir, estoy aprendiendo. Entonces, para poder llegar a ser hijo, para poder llegar a ser padre, necesitamos ser hijos. Necesitamos aprender. Necesitamos tener personas que nos enseñen, personas que nos ministren, ¿verdad? Pablo entiende ese legado espiritual y por eso le está diciendo, hijo mío, porque él está hablando como hijo espiritual y le está diciendo, sé fuerte en medio de tanto que vas a ver en este mundo porque la gracia del Señor está contigo. Eso es lo que le está diciendo inicialmente. Y luego dice, en el siguiente versículo dice, enseña de lo que la gente ha sido testiga de lo que yo he hecho. ¿Sí? O sea, él está diciendo, enseña de lo que otros han visto, la evidencia en mí de lo que yo he enseñado. O sea, tú también eres testigo. Y la palabra testigo no la podemos tomar a la ligera. La palabra testigo es que yo vi lo que Dios hizo en ti, por ende yo creo. Por eso es muy importante escuchar lo que decía Juancha al principio con su testimonio. Porque si Dios lo pudo hacer con él, lo podrá hacer conmigo. Yo soy testigo de la mano y la obra de Dios en su vida. Así como soy testigo de lo que me contaba Daniel durante su proceso en la cárcel, todo lo que él vivió en la cárcel. Él es testigo. O sea, él es testigo de que algo pasó, de que no fue simplemente estar allá, sino que Dios estuvo en medio de eso. Así como todos los que estamos aquí podemos ser testigos. ¿Me hago entender? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú vas lo que tú me viste a mí enseñar, lo que tú me viste a mí hacer, eso se lo vas a dar a otras personas fieles que puedan reproducir eso, que puedan llevar eso más adelante. Por eso es porque Pablo sabía que se iba a morir. Así como Timoteo se murió y así como los discípulos de Timoteo se murieron, es importante entender que lo que yo he aprendido yo tengo que dárselo a alguien. ¿Quién es la primera persona que tengo que dárselo? A mí mismo, a mi familia, a todos los que están cercanos y a los hijos espirituales. Tenemos que entender que tenemos que llegar hasta ese punto. Para poder ser hijo, para poder ser padre necesito ser hijo. Y para poder llegar a tener hijos necesito ser un padre. Un padre espiritual, donde yo le pueda transmitir esto a mis hijos espirituales, tanto biológicos como espirituales. ¿Transmitir qué? Las verdades de Dios. Dejar un legado, el carácter de Cristo, porque ese es el legado, el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Que Él dependía totalmente de su Padre, que Él buscaba a su Padre todo el tiempo, que Él no hacía lo que Él quería, sino que Él hacía lo que le veía hacer su Padre. ¿Eso no lo dijo Jesús? Yo no hago lo que yo quiero, sino que yo hago lo que le veo hacer mi Padre. Impresionante.
Lo que le veo hacer, no lo que mi padre me enseña, sino lo que yo veo que él hace. La pregunta es, ¿nuestros hijos están viendo en nosotros el carácter de Cristo? ¿O están viendo que nosotros nos morimos de miedo? ¿Qué nos ven hacer nuestros hijos? ¿Trabajar todo el día? ¿Como burros o como negros? O, bueno, esa palabra ya no se puede utilizar, perdón. Creo que graba, corte esa parte ahí. Sí, porque si pongo eso en Facebook, mejor dicho, o en YouTube me caen encima toda esta gente. Entonces, y no está mal trabajar. Yo no estoy diciendo que sea malo trabajar. Pero lo que le vas a transmitir a tus hijos es un hombre que trabajó toda su vida y que nunca tuvo un tiempo de ir a la piscina con ellos, de compartir un helado, de reír juntos, de ver una película, de orar juntos, de alabar juntos en la casa, de compartir la cena del Señor en la casa, de hablarles acerca del amor de Dios. ¿Qué le estás transmitiendo a tus hijos? ¿Qué le estás transmitiendo a esta generación? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque no tienes mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo. Uno cree que sí, pero no. Pues que yo mínimo viviré 90 años. ¡Ja! Como está la cosa y el virus por ahí andando. No, bueno, yo creo que vamos a pasar muchos años. Eso es lo que yo creo. Pero solamente Dios sabe. ¿Y qué le vas a dejar durante estos próximos días, meses o años? ¿Le vas a dejar una herencia? ¿Le vas a dejar una empresa? Bien, pero le vas a dejar el carácter de Cristo. Porque si no le dejas el carácter de Cristo, pailas. Esa persona murió con esa herencia. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Le está diciendo a Timoteo, transmite lo que te estoy transmitiendo. Y para eso hay 3 cosas o 3 mentalidades que Pablo hace 3 ejemplos y rápido. Dios mío, Señor, ayúdame. ¿Dónde estamos? Ahí mismo Timoteo, voy a leer lo que viene. ¿Dónde estamos? ¿Cuánto? Oro y plata. Aquí está. Dice, versículo 3. Entonces le está diciendo, transmítele esto. Y después le comparte 3 mentalidades, 3 formas de verse. Le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo, ¿como qué? Como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar ¿qué? Al oficial que lo reclutó. ¿Sí o no? Siguiente, va a ver al siguiente. Asimismo, ningún ¿qué? Atleta. ¿Ningún qué? Puede obtener el premio a menos que siga las reglas. ¿Sí o no? Y después dice que, versículo 6, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer de eso? Primero, eso no es un invento de ¿cómo es que se llama este señor? De Kiyosaki, el otro. Primero págate tú. Bueno, eso es un tema ahí que estaba hablando ayer con Juan. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Entonces, la primera mentalidad, ¿cuál es? Tenemos que vernos como ¿qué? Como soldados. O sea, en este tema de vernos como Dios nos ve, ¿no? Vernos como soldados. Aquí ¿alguno estuvo en la milicia, en el ejército? Diego, ¿tú estuviste en la milicia o no? En el ejército no, pero sí. En la policía. ¿Nadie estuvo aquí en la policía o en el ejército? Los que han estado, yo no he estado tampoco, pero cuando tú haces, yo tengo un amigo que es Steven Perea, él está en el ejército de Canadá. Cuando tú dices, yo quiero ser parte del ejército, parce, ya tú pierdes toda autoridad. Tú entras ahí y pierdes toda autoridad de ti mismo. Tú tienes que hacer lo que tu siguiente líder te diga que tiene que hacer. 20 flexiones de pecho, tal, y tienes que hacerlo. No, es que a mí no me parece. No te parece, te largas de aquí. No me parece, no te largas. Te largas porque tú no puedes estar acá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Tenemos que vernos como ese soldado. Yo hago parte, por eso le decía al principio, yo no puedo hacer lo que el mundo hace. No, que el mundo ve que masturbarse es bueno. Yo no puedo. Quiero, pronto sí quiero, pero no puedo. No, que el mundo roba. Yo no robo. Que el mundo miente. Yo no miento. Que el mundo, como decía James, que por ahí vi una entrevista que le hicieron, y le pregunta a Jerry Mina, ¿tú eres hincha de qué equipo? No, yo era hincha del Cali, ahora soy hincha del América. Entonces él se burla. Millones de personas viéndolo. Uno puede cambiar de novia, de mujer, pero de equipo. Imagínate el mensaje que le zampó a la cantidad de jóvenes que estaban viendo. Mensaje subliminal, no subliminal porque fue directo. Oye, tú puedes cambiar de mujer, de novia, pero de equipo. O sea, ¿qué le está diciendo él? O sea, ¿cómo él? Eso sí no lo cancelan. Pero él cambió de mujer y cambió de novia
Pero el equipo no cambia, ¿no? Por eso muere por el Real Madrid y nunca lo van a... Pero esa es la banca. Lo van a estar metido en la banca toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? El que es del ejército, o sea, si tú eres soldado, tú no puedes vivir en el mundo civil. O sea, quiero que sepan que nosotros tenemos que vernos como soldados. Somos reclutados por el Rey de Reyes, que es Jesús, y somos parte de su ejército. Si yo me veo de esa manera, yo no puedo hacer lo que el mundo hace. Yo no puedo decir lo que el mundo dice. No, me acuerdo, no sé, alguien me contó una historia hace una semana y me decía, no, yo no quiero, o sea, un pelado de 18 años, 17 años, ya no quiero vivir ya no quiero vivir con mi mamá, no quiero vivir ni con mi mamá, con mi papá, yo quiero hacer lo que me da la gana. Y se fue y buscó un shelter. No, porque decía, no, yo quiero llegar a la hora que me da la gana, dormir a la hora que me da la gana, aquí en Canadá. Y el man se salió de la casa, se fue por un shelter, el shelter diría que estaba a las 9 de la noche. Y tenía que comer a la hora que le decían que tenía que comer. Y tenía que dejar la cama limpia y lista porque no podía salirse, porque no podía volver. Tenía que volver en la noche a dormir ahí. Yo le decía a esta persona, es bien, bien interesante. Con Cristo tú tienes la libertad, pero en el mundo, pero con Cristo te esclavizas a Cristo. Pero en el mundo te esclavizas a las drogas, te esclavizas a las mujeres, te esclavizas al dinero, te esclavizas a las adicciones, te esclavizas al celular. Y estás esclavizado a cientos de cosas, pero con Cristo solamente te esclavizas a Él. Yo prefiero ser esclavo de 1 y no de 100, y no de 10. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos vemos como soldados, tenemos que tener esa mentalidad. Yo soy un soldado de Cristo y estoy aquí para cumplir la labor que Cristo me ha mandado. Por ende, yo no puedo hacer lo que el mundo... Por eso dice Pablo, tú no te puedes enredar las cosas del mundo. Tú eres un soldado, Timoteo. No es porque sea pastor. Es un llamado para todos nosotros porque todos nosotros somos pastores. Segundo, atletas. El atleta necesita hacer 2 cosas fundamentales para lograr el objetivo. ¿Aquí alguno ha sido atleta? No le veo cuerpo. Bueno, de pronto a Edward, de pronto un poquito de cuerpo. ¿Tú has sido atleta? Yo fui atleta, sí. El atleta tiene 2 cosas fundamentales para poder llegar a ser lo que quiere llegar. O sea, llegar, digamos, los olímpicos, la medalla de oro. ¿Qué tiene que hacer un atleta? 2 cosas fundamentales. Entrenar y obedecer las reglas. Y entender el juego, ya sea lo que sea. Y eso es lo que hace el atleta. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Para Pablo, o sea, no sé si ustedes sabían, pero los Juegos Olímpicos existían en la época de Pablo. Los Juegos Olímpicos existían en Grecia en la época de Pablo y se hacían cada año. Eso es un tema que no va a entrar porque es un tema ahí. Pero existía, y por eso Pablo dice, tiene que ser como un atleta, porque ellos se entrenan, porque ellos conocen las reglas, y por eso Pablo dice, ellos tienen que obedecer las reglas para lograr sus objetivos. Nosotros tenemos reglas. O sea, nosotros tenemos que vernos como ese atleta. Primero, que se entrena. Esto es un entrenamiento. Que se entrena, que escucha, que aprende, que busca, que aprende porque mi objetivo es representar a Cristo. Quiero decirle, tu objetivo, nuestro objetivo, es representar a Cristo aquí en la tierra, en nuestra casa. Es ser representantes del reino de Dios, porque les recuerdo, no somos de este mundo. Somos representantes de algo mucho más grande y tenemos que representar a Dios aquí en la tierra, no representarnos a nosotros mismos. La idea no es que la gente nos siga a nosotros, sino que la gente siga al Cristo que está en nosotros, que es diferente. Y para eso tenemos que entrenarnos y para eso tenemos que buscar cuáles son las reglas del juego para que podamos cumplir esos objetivos. ¿Sí o no? Pero tenemos que hacerlo y tenemos que tener esa mentalidad para lograr ese objetivo. Si no lo hacemos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Era triste ver cómo no sé si vieron los Olímpicos, pero personas que se prepararon toda su vida y por no obedecer la regla lo descalificaban. Porque salían antes de tiempo, milésimas de segundo. Salían y ¡pum! Tarjeta roja para afuera. ¿Sí lo vieron? Varios de estos Olímpicos, toda su vida preparándose, 4 años para llegar a ese momento. Y por nervios, moverse antes del tiempo de la salida y llegaba un man chinito, un japonés. Y yo no me imagino ese dolor de ese man. La tristeza de ese hombre de decir, no friegue, porque no voy a decir la regla, porque me dejé llevar por las emociones. Entonces, por eso lo que nos decía Juan, no nos podemos dejar llevar por nuestras emociones. Tenemos que obedecer la regla. Tenemos que ubicarnos, tenemos que tener esa relación con Él. Y por último, el agricultor. Otra vez se subió esta vaina. La mentalidad de agricultor es una persona que trabaja la tierra. Eso es lo que hace un agricultor, ¿verdad? Trabaja la tierra, la cuida. Acuérdense que el primer trabajo que existe en la palabra de Dios es agricultor. Ese fue el trabajo que Dios le dio a Adán. Le dijo,
Adán, quiero que cuides y cultives la tierra. Y cultives la tierra, o sea, nuestro trabajo es cultivar la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Nuestros hijos. Nuestra esposa. Nuestra esposa. Córtale. Nuestra esposa. Nuestros hermanos. Cultivar la tierra, porque de eso vamos a comer nosotros. Y qué bueno es poder llegar a los 60, a los 50, a los 80 y poder ver el fruto de lo que sembramos. ¿Cuánta alegría pudo haberse ido Pablo viendo a Timoteo haciendo lo que él hacía? Decía, no, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya me puedo ir en paz. Por eso Jesús decía, yo ya cumplí lo que tenía que hacer. Cuando él vio a todos sus discípulos listos, dispuestos a morir por su reino. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a morir por el reino de Dios? No a matar, porque Dios no nos ha llamado a matar a nadie, pero sí a morir por el reino de Dios. ¿Sí? Estar dispuestos a morir. Y eso tiene que ver con sembrar, con ser el agricultor. Mentalidad de soldado, mentalidad de atleta y mentalidad de agricultor. Para poder dejar un legado. Vuelvo a repito eso. Mentalidad de soldado, mentalidad de atleta y mentalidad de agricultor para poder dejar un legado. Sembrar en mi hijo Jonathan, sembrar en la vida de Jonathan, sembrar en Daniel, sembrar en Felo, sembrar en Víctor, sembrar en cada uno de nosotros y sembrando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no volverá vacía y esa semilla dará fruto y lo veremos en nuestros hijos y veremos a nuestros hijos crecer adorando a Dios y viviendo para el reino, no viviendo para una religión, sino viviendo para el reino, con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos. No hay mejor riqueza que esa. No hay mejor riqueza que esa. Esa es la mejor herencia y lo mejor que le podemos dar. Un legado con herencia a nuestros hijos. Amén. Y termino ya diciendo lo último que hizo, con la misma reflexión de Pablo. Diciéndole lo siguiente. Diciéndoles, muchachos, el último versículo dice, muchachos o señores, piensen en lo que les acabo de decir y el Señor les ayudará a entender todas esas cosas. No se vayan de aquí solamente, ay, qué buena la enseñanza, qué tremenda, gracias pastor. Piensen en esto, váyanse para la casa, como yo he venido pensando estos últimos 2 meses. Señor, quiero verme como tú me ves, no como el mundo me hace ver. Piensen en esto, mediten en esto. Señor, quiero verme como tú me ves, como un hijo, como un discípulo. Alguien al que tú te podrías sentar en la mesa, en mi sala y decir, hagan lo que él hace. Y enseñen lo que él enseña. No es imposible, sí se puede, no es imposible. Y van a ver que vamos a dejar un legado. Ese es el mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Esa es la papa caliente que yo quisiera dejarles en sus manos. Que ustedes pueden decir, me la llevo y quiero aplicarla en mi vida. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? ¿Oramos para terminar? Bueno, Padre, te damos gracias en el